Fundamentos de programación. Crear una matriz de 3×3 que almacene los siguientes valores: 2, 3, 4, 6, 9, 7 y me los muestre por pantalla. Al algoritmo lo llamé ensayo. Empecé con la palabra definir, a, columna, fila como entero, punto y coma. Luego puse la palabra dimensión, a, entre corchetes 3,3, punto y coma. Luego comencé a almacenar los valores en cada matriz. Comencé con A entre corchetes 0,0. Cierro corchetes igual 2 punto y coma. Seguí con A entre corchetes 0,1. Cierro corchetes igual 3 punto y coma. Luego A entre corchetes 0,2, cierro corchetes igual 4 punto y coma. A entre corchetes 1,0, cierro corchetes igual 0 punto y coma. A entre corchetes 1,1, cierro corchetes igual 9 punto y coma. A entre corchetes 1,2, cierro corchetes igual 7 punto y coma. A entre corchetes 2,0, cierro corchetes igual 2 punto y coma. Abro corchetes 2,1, cierro corchetes igual 3 punto y coma. Y por último, abro corchetes 2,2, cierro corchetes igual 4 punto y coma. Seguí con el comando para fila 0 hasta 2 con paso 1 a hacer. Ese vamos a realizar primero. Luego se hará con la columna, entonces empezaremos con el comando para columna de 0 hasta 2 con paso 1 a hacer. Ahí pondremos escribir, la palabra escribir y entre comillas los datos que hay almacenados en el arreglo son, dos puntos, cierro comillas. Y luego se pondrán los datos que queremos mostrar, que sería A, y entre corchetes vamos a poner fila, coma, columna, cierro corchetes y el punto y coma. Ese es el primero del fin para. Y el fin para de la fila va después de ese. Entonces así acabamos el algoritmo y luego vamos a pasar a mostrar el resultado. Y pues acá podemos ver el resultado. Y pues como podemos ver, así quedó ejecutado. Muchas gracias, hasta luego. Hola a todos, mi nombre es Oscar Javier. En este momento les voy a explicar el algoritmo 2 de la unidad 4, arreglos multidimensionales, en la que se nos pide crear una matriz de n filas y n columnas, en las cuales se le pide al usuario el número de filas y el número de columnas y posteriormente el usuario llena cada una de las posiciones con los valores que desee y el programa lo muestra en pantalla dichos valores. Para esto, incluso antes o incluso sin tener en cuenta el nombre que le pongamos al algoritmo, que en este caso le puse ingrese valores, se va a definir las variables. Definir las variables es el primer paso y es uno de los pasos que menos se debe omitir, ya que esta es el resultado de un análisis del algoritmo donde determinamos justamente cuáles son los valores que se requieren para almacenarlo en dichas cajitas o espacios de memoria denominadas variables. En este caso, para este algoritmo, he definido 5 variables: la variable de vector, fila, columna, número de fila y número de columna. Entonces, a lo largo del desarrollo del algoritmo, vamos a darnos cuenta cuál va a ser la función de cada una de estas variables.
Por ejemplo, si estamos diciendo que el algoritmo debe exigir que el usuario en sí sea quien digite el número de posiciones y el número de valores, para esto vamos a utilizar la palabra reservada a escribir, en la cual vamos a pedirle a nuestro usuario, que en este caso estamos suponiendo que es un estudiante del curso álgebra lineal. Preciado estudiante del curso álgebra lineal, por favor digite el número de filas. Ese número de filas que el estudiante de álgebra lineal va a ingresar se debe leer en una de las variables definidas con anterioridad. En este caso, se va a leer en el número guión bajo fila. Posteriormente, se le debe pedir el número de columnas. Preciado estudiante del curso álgebra lineal, por favor digite el número de columnas. Lo mismo, con la palabra reservada a escribir, y se va a leer en la otra variable definida con anterioridad, es decir, número guión bajo de columna. Posteriormente, con la palabra reservada dimensión y la palabra y la variable vector, entre corchetes, número guión bajo de fila, coma, número guión bajo de columna, lo que va a hacer esa línea o ese código número 11 es, 1, definirnos que el número de filas y el número de columnas que ha ingresado el usuario, en este caso el estudiante, va a conformar las diferentes posiciones de esa otra variable que se llama vector. Y para poder que la identifique como un vector, evidentemente, para esto hemos utilizado la palabra reservada dimensión. Una vez hecho esto, vamos a realizar unas estructuras anidadas con el comando repetitivo o el ciclo repetitivo para. Entonces, inicialmente, en el primer comando para, que va desde la línea número 13 a la línea número 19, hemos definido que la palabra reservada fila, que es donde se va a recorrer las diferentes posiciones, arranca desde la posición 0 hasta el número guión bajo de fila, que es el número de filas que ha ingresado nuestro estudiante del curso de álgebra lineal, va hasta ese número de filas guión menos 1. Y ustedes se preguntarán, un momento, ¿cómo es posible que haya que ponerle ese menos 1? ¿Eso qué significa? ¿Qué nos está indicando? Es muy simple. Resulta que, como todos sabemos, si contamos de la posición 0, por ejemplo, si el estudiante ha digitado un número de fila 5 y lo arrancamos de la posición 0, pues nos va a dar un número más. 0, o sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5, 6. Siempre nos va a contar un número de más. ¿Cuál es la solución? La solución es entonces ese número de filas que ha digitado nuestro usuario, se le agrega menos 1, es decir, un número menos al que digite, para poder que nos dé con exactitud el número de filas que ha determinado nuestro estudiante de curso álgebra lineal, siendo esta una de las soluciones. Con paso 1, ¿hacer qué? Aquí donde anidamos la otra estructura repetitiva para. ¿Qué es lo que va a realizar en esta otra estructura repetitiva para? Que es importantísimo tenerlo en cuenta. Pues la columna, ¿sí? La columna. Para columna, lo mismo. Posición 0 hasta número guión bajo de columnas, menos 1 con paso 1. Es la misma lógica de la que expliqué con el caso de las filas. ¿Y qué es lo que va a hacer para ambas? Pues simplemente va a escribir: estudiante, por favor, digite el valor en la fila y el valor de la columna. Y eso que nuestro estudiante va a ir digitando se va a leer en vector entre los corchetes, fila, coma, columna, que es la que nos hace el movimiento o la rotación de dichos valores. Una vez terminado esto, hay que anidar otras dos estructuras repetidas para, que es la que nos va a imprimir los valores en pantalla. Entonces la misma dinámica, para fila 0 hasta número fila menos 1 con paso 1
hacer lo mismo, repetimos para columna, a través de la anidación. Y esto, una vez finalizado, como nos damos cuenta, en la línea 23 se le va a decir estudiante, el valor de la fila es fila y el valor de la columna es columna, es decir, vector entre corchetes, fila, coma, columna. Y aquí termina el desarrollo de nuestro algoritmo. Ahora pasamos a demostrar su funcionalidad a través del comando ejecutar o consola. Voy a ampliarlo. Como ustedes se dan cuenta, acá nos dice, apreciado estudiante del curso álgebra lineal, por favor, digite el número de filas. Vamos a decirle que digite el 2. El número de columnas, 2, que sea una matriz cuadrática. Estudiante, por favor, digite el valor de la fila 0 y el valor de la columna 0. 3. Por favor, digite el valor de la fila 0 y el valor de la columna 1. 3. Lo mismo, 3. Lo mismo, 3. Y aquí nos imprime los valores que ha digitado nuestro estudiante. Estudiante, el valor de la fila 0 y el valor de la columna 0 es 3, y así sucesivamente con los otros valores. Por su atención prestada, muchísimas gracias. Trabajo final, Fundamentos de Programación 2, presentado por Andrés Felipe Orozco Herrera. En este último taller se nos está pidiendo crear una matriz que almacene 3 notas parciales de un estudiante y las muestre en pantalla, con la herramienta PSIN, claro está. Pasando ya a lo que vendría a ser el pantallazo del algoritmo ya realizado en la herramienta PSIN, voy a explicar paso a paso qué fue lo que hice. Primero le doy un nombre a mi algoritmo, el cual se va a llamar ensayo. Segundo, defino la variable A, la variable columna y la variable fila como real. ¿Por qué real? Pues porque va a almacenar las notas de un estudiante y estas fuesen de tipo decimal. Segundo, creo el arreglo, el cual va a tener 1,3. ¿Por qué 1,3? Pues porque solo nos está pidiendo el problema que almacenemos 3 notas de un estudiante. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar solo una fila y 3 columnas para poner en cada sección, en cada celda, cada dato que nos vaya ingresando el profesor que supuestamente ingrese estas notas. Segundo, pues utilizamos la estructura para indicarle que fila va a repetir el proceso y va a ir desde 0 hasta 0. ¿Por qué de 0 hasta 0? Lo que les mencionaba. Como va a tener solo una fila, esta fila va a empezar en ceros y va a terminar en ceros, con paso de 1. Segundo, pues esta otra estructura esto es anidar, y le digo que columnas me va a recorrer todo el proceso, va a empezar desde 0 hasta 2. ¿Por qué hasta 2? Pues porque le estoy indicando que va a almacenar 3 notas. Entonces se me va a leer 1, 2 y 3, bueno, 0, 1 y 2. Ahí estarían los 3 campos. Con paso 1. Con el comando escribir le digo al usuario que ingrese el primer valor, que este se guardará en la variable A entre corchetes, fila, coma, columna. ¿Por qué fila, coma, columna? Porque me va a estar repitiendo este proceso y guardando en cada sección que yo le administre. Segundo, pues luego de tener esa información ya guardada en nuestra matriz, pasamos pues a botar la información, a imprimírsela al usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Con la misma lógica del comando para de arriba, decimos fila, inicio en 0, inicia en 0 hasta 0 con paso 1. Y columna, inicia en 0 hasta 2 con paso 1. Aquí, ¿qué cambia? Pues el texto. Ya como no le vamos a pedir que ingrese un dato, sino que le vamos a mostrar el resultado, le vamos a decir, señor usuario, la nota de la fila y la columna es. ¿Qué tenemos que poner para que se vea ese resultado? Pues claramente la variable o el arreglo en el cual se almacenó anteriormente esa información.
el cual fue A entre corchetes, fila, coma, columna. Con esto estaríamos terminando la estructura de nuestro algoritmo. Pasando a lo que vendría a ser la ejecución de nuestro algoritmo, vemos que primero nos está pidiendo que ingresemos las notas y nos está especificando dónde se van a guardar. Nos está diciendo que la primera nota se va a guardar en la fila 0, columna 0. La segunda nota se guardará en la fila 0, columna 1. Y la tercera nota se guardará en la fila 0, columna 3. Luego nos bota ese resultado de cómo quedó nuestra matriz. Nos dice, señor usuario, la nota de la fila 0, columna 0 es 3.4 y así sucesivamente con los datos que fue ingresando, el cual fue 4.9 y 2.6. Mirando esto vemos que el algoritmo está funcionando correctamente y que la matriz quedó adecuada al problema que nos pidió el docente. Terminando con este semestre, damos gracias por su atención.